Hola a todos, nuevamente aquí les saluda Yanni Pacheco Y Robert Jiménez. del Departamento de Estudio de la SOCA acá Internacional de Venezuela. Tenemos el gran honor de volver a conducir un breve repaso que contiene los términos básicos que van a corresponder para presentar el examen de admisión en el mes de octubre de este año, recordando que ustedes tienen a disposición todo el material necesario para poder estudiar y para poder llevar a cabo esta campaña exitosamente en sus vidas. Por lo tanto, pues consideren esto como un medio hábil para profundizar la fe en el budismo Nichiren. Este video se dedicará a desarrollar los temas, los 10 estados, la filosofía de vida del budismo y fe, práctica y estudio, la fe y la práctica. Les confirmamos que el material además está disponible para cada nivel. Contiene el texto completo y necesario para que cada uno pueda repasarlo y profundizarlo de manera individual. Comencemos. Los 10 estados, la filosofía de vida del budismo. En este capítulo vamos a analizar el principio de los 10 estados, destacando que el propósito fundamental de la fe en el budismo Nichiren es revelar en nuestra vida el estado de budeidad que poseemos de forma inherente. Entonces así, vamos a conocer los 10 estados. El principio de los 10 estados es una categorización de 10 estados reconocibles en el ser humano, que representan la base de la visión budista de la vida. Los 10 estados son el estado de infierno, el estado de las entidades hambrientas, el estado de los animales, el estado de los asuras, el estado de los seres humanos, el estado de los seres celestiales, el estado de los que escuchan la voz, el estado de los que toman conciencia de las causas, el estado de Bodhisattva y el estado de los Budas. Los primeros 6 se conocen colectivamente como los 6 caminos. Los 4 restantes estados que están se refiere a los que escuchan la voz y los que toman conciencia de las causas, los Bodhisattvas y Budas. Se denominan 4 nobles estados. El Sutra del Loto expone que estas 10 condiciones son estados interiores que existen en todas las personas. No solamente en algunas, no es en alguien en particular. Todo ser humano posee las 10 condiciones de vida. Cada vida posee la totalidad de los 10 estados. El principio de los 10 estados basados en el Sutra del Loto abre la posibilidad de este tipo de transformación dinámica. Vamos a examinar, Yanni, la naturaleza de cada uno de los 10 estados. En primer lugar, con respecto a los 6 estados inferiores o 6 caminos, el Daishonin escribe en El objeto de devoción para observar la vida lo siguiente. Cuando en distintos momentos observamos la faz de una persona, a veces la encontramos feliz, a veces furiosa, en ocasiones serena. En ciertas circunstancias, el rostro humano expresa codicia, en otras, necedad y en otras, perversidad. El odio corresponde al estado de infierno, la codicia al de las entidades hambrientas, la estupidez al de los animales, la perversidad al de los asuras, la alegría al de los seres celestiales, la calma al de los seres humanos. Fin de la cita. A partir de este pasaje, entonces, comencemos a estudiar cada uno de ellos. ¿Te parece? Me parece excelente, Robert. Bueno, es una introducción que nos da una gran idea de lo que forma parte de este concepto tan importante, de este principio tan importante del budismo, dentro de la práctica del budismo Nichiren. Entonces vamos a ir dando pequeños esbozos de lo que significa cada uno de estos estados, siempre con la intención de que ustedes puedan profundizar en el material para que puedan allí aclarar cualquier tipo de duda. De igual forma, estamos totalmente a la orden. Si ustedes quieren de manera digital o por alguna de las vías contactarse con nosotros para aclarar sus preguntas. Y bueno, entonces comenzamos. El estado de infierno, precisamente como mencionabas en la frase del Daishonin, está relacionado con una condición de máximo sufrimiento. Es la condición de vida de máximo sufrimiento y literalmente quiere decir cárcel subterránea, ¿sí? Las personas que están en el estado de infierno están constantemente sufriendo, ¿verdad? Viven subjetivamente en esta condición y se sienten prisioneras de ese sufrimiento y privadas completo de la libertad.
El Daishonin justamente explica que el odio está relacionado con el infierno, ¿no? El odio es expresión del estado de infierno. Por lo tanto, pues es una condición de máximo sufrimiento porque allí ese odio se origina en una intensa frustración o insatisfacción que pueden estar dirigidas contra la propia vida cuando la persona no consigue lo que desea. Sin embargo, también puede estar dirigido contra el mundo cuando es percibido como una causa de sufrimiento. Entonces, el infierno es la expresión de una vida atormentada, irremediablemente atrapada en un espacio vital de aflicción. Entonces, el sufrimiento en la condición de infierno es máximo. ¿Sí? Sí, es terrible. Dice, el estado de las entidades hambrientas. El estado de las entidades hambrientas o estado de hambre se caracteriza por el deseo insaciable y por el sufrimiento derivado de la insatisfacción de esa ansia abrasadora. Los deseos y las ansias tienen aspectos también positivos y negativos. Los deseos, asimismo, pueden ser una fuerza motivadora del progreso y de la autosuperación, pero en el estado de hambre, el deseo es una función que esclaviza y genera sufrimiento y no puede utilizarse para fines creativos o constructivos. Allí es donde se encuentra la gran diferencia. Ok, continuamos entonces con el estado de los animales, ¿verdad? Que es un estado que se caracteriza por la estupidez o la insensatez, en el sentido de que la persona o el sujeto no viven gobernado por la razón, sino por sus pulsiones instintivas que solo le permiten pensar en la gratificación y en los beneficios inmediatos. Entonces aquí hablamos de que actuamos por instinto. El Daishonin se refiere al estado de animalidad cuando dice que es propio de las bestias amenazar a los débiles y temer a los poderosos. ¿Ok? Entonces las personas que están en este estado solo pueden considerar la recompensa inmediata, son incapaces de medir las consecuencias futuras, gobernadas por esa insensatez, y terminan orquestando su propio sufrimiento y su autodestrucción. Vale la pena también acotar en el estado de los animales, y es que muchas veces pues, nos hacen preguntas sobre, bueno, ¿por qué comparamos esta condición con los animales, ¿no? Sabemos que los animales también tienen maneras de comportarse que son de benevolencia, ¿verdad? Estamos hablando de antiguas enseñanzas de la India en este caso, pero también sabemos que los seres humanos somos propensos a actuar de maneras incluso más destructivas que los mismos animales, ¿no? Entonces vale la pena siempre como tener claro el contexto y la historia del por qué se refiere este nombre a esa condición particular, ¿sí? Chévere. Para concluir entonces con estos estados, ¿verdad? Ya que estas condiciones de infierno de las entidades hambrientas y de los animales representan condiciones de vida caracterizadas por el sufrimiento, entonces se les denomina colectivamente como los 3 malos caminos. ¿Sí? Ok, seguimos. El estado de los Asura. Los Asura eran demonios pendencieros que describían la mitología antigua de la India. Una de las características de los estados Asura o estado de ira es la obsesión por establecer la superioridad o la importancia de la propia persona y la tendencia a compararse siempre con los demás o a querer ser mejor que los otros. A diferencia de las personas en los 3 malos caminos, los estados de infierno, hambre y animalidad, dominados por los 3 venenos, la codicia, el odio y la estupidez, los que están en el estado de Asura o de ira actúan por voluntad propia. En tal sentido, puede decirse que el estado de Asura es más elevado que los 3 malos caminos. Entonces continuamos con el estado de los seres humanos. Este estado de los seres humanos o de humanidad es una condición de calma y de equilibrio en la cual las personas ya conservan sus cualidades distintivamente humanas. Para ello, entonces, el Daishonin afirma que la calma corresponde al estado de los seres humanos. Importante, por ejemplo, que las personas en este estado de humanidad ya comprenden el principio de causa y efecto y que su raciocinio les permite discernir la diferencia entre el bien y el mal. Y es por ello entonces que el Daishonin también agrega: a los sabios puede llamarse los humanos
pero los desconsiderados no son más que animales. Sin embargo, este estado de vida requiere ya un esfuerzo, ¿sí? Aquí ya pasamos el mundo de los instintos. El estado de humanidad es ese primer paso hacia un estado de vida caracterizado por la victoria sobre uno mismo. Qué bello, ¿no? Ujú. Se considera que las personas en estado de humanidad entonces ya son el vehículo correcto para alcanzar esos nobles caminos a los cuales vamos a referirnos pronto. Ok. Seguimos con el estado de los seres celestiales. Dice, en el budismo se considera que el estado de los seres celestiales o estado de éxtasis es una condición subjetiva que uno experimenta cuando, a través de un esfuerzo, consigue lo que desea. El Daishonin escribe al respecto. La alegría corresponde al estado de los seres celestiales. Hay toda clase de deseos, ¿no? Todos los seres humanos tenemos diferentes deseos. Queremos dinero, comer, dormir y hasta tener grandes logros, ¿ok? Pero este tipo de alegría que generan conseguir estos logros, ¿verdad? No es duradera. Desaparece o pierde su intensidad con el paso del tiempo. En tal sentido, el estado de los seres celestiales no es el tipo de felicidad genuina que debería constituir nuestro propósito central como practicantes del budismo verdadero de Nichiren Daishonin. Ok, entonces hasta aquí estuvimos repasando sobre los 6 caminos, ¿verdad? Estos 6 caminos entonces van desde el estado de infierno hasta el mundo de los seres celestiales, que son susceptibles a las influencias externas. Entonces, ya que son influenciables, ¿verdad? Estas condiciones de vida no son realmente libres o autónomas. Entonces, el fin de la práctica budista es trascender los 6 caminos y establecer un estado de felicidad generada por el propio sujeto o por la propia persona que no sea controlada por las circunstancias circundantes. Entonces, de ahora en adelante, vamos a hablar sobre los 4 estados nobles, ¿verdad? Que son el de los que escuchan la voz, el de los que toman conciencia de las causas, el de los bodhisattvas y finalizamos con el estado de Buda. Chévere. Los estados de los que escuchan la voz y los que toman conciencia de las causas. Los que adquieren estos 2 estados, también conocidos como aprendizaje y comprensión intuitiva, se denominan conjuntamente personas de los 2 vehículos. El estado de los que escuchan la voz es el de aquellos que adquieren una especie de iluminación parcial a partir de escuchar las enseñanzas del Buda. El estado de los que toman conciencia de las causas es el de aquellos que adquieren una especie de iluminación parcial a través de su propia observación y esfuerzo. También se denomina estado de los que toman conciencia de las causas por sí mismos. La iluminación parcial de las personas de los 2 vehículos consiste en comprender la transitoriedad de todos los fenómenos, es decir, entender que todas las cosas cobran existencia y dejan de existir y cambian de manera constante. A través de la observación de sí mismos y del mundo circundante, los que escuchan la voz y los que toman conciencia de las causas perciben verdades referidas al cambio incesante de la vida, que todo surge en respuesta a las causas y condiciones externas. Todo cambia con el paso del tiempo y todo deja de existir tarde o temprano. Por eso estas personas se esfuerzan por superar su apego a los fenómenos transitorios. Además de las personas de los estados de los que escuchan la voz y los que toman conciencia de las causas, tienden a centrarse únicamente en sus aspiraciones personales y no a esforzarse por ayudar a otros a iluminarse. Este egocentrismo es la principal limitación de las personas de estos 2 estados de vida. Ok, entonces ahora nos encontramos con el estado de Bodhisattva, ¿verdad? Uno de los estados más elevados. Un Bodhisattva es un ser o es una persona que se esfuerza por lograr la iluminación, ¿verdad? Veníamos entonces estudiando los estados anteriores, ¿verdad? Los 2 vehículos que aceptan al Buda como maestro, pero que no creen que sea posible lograr ese mismo estado de vida que los Budas. En el caso del estado de los Bodhisattvas, también consideran al Buda como su maestro, pero además de ello tienen la meta de alcanzar ese mismo estado de iluminación que él
y su deseo constante es llevar a otras personas a la iluminación a través de comunicar y difundir las enseñanzas del Buda. Una de las características del Bodhisattva es el amor compasivo, ¿verdad? Y la benevolencia. A través de su esfuerzo logran conducir a las personas entonces al corazón o a las enseñanzas del Buda, ¿ok? Actúan con sentido de misión en bien de sus congéneres y en bien de la ley. Ok, Yanni, ahora vamos con el estado de los Budas. Es el estado de vida más noble y elevado manifestado por todos los Budas. Buda significa el iluminado. Un Buda entonces es la persona que ha tomado conciencia de la ley mística, la ley primordial que permea todo el universo y todas las expresiones de la vida. Nichiren Daishonin es el Buda del último día de la ley, quien, sin dejar de ser una persona, como todas, de carne y hueso, reveló en su vida el estado infinitamente digno de la budeidad y dejó esclarecida una práctica para que todas las personas manifiesten esa misma iluminación. Habiendo logrado este estado de vida, un Buda es capaz de poner en juego una sabiduría y un amor compasivo sin límites, al que te referías en el estado de Bodhisattva. ¿Okay? Con el fin de empoderar a todas las personas para que logren el mismo estado de iluminación que él. El estado de budeidad existe de manera inherente en nuestro propio ser. Sin embargo, es difícil de manifestar en el contexto de nuestra vida cotidiana, colmada de problemas y de desafíos interminables. Por tal razón, el Daishonin inscribió un objeto de respeto o de devoción primordial llamado Gohonzon como medio para que todos los seres humanos puedan activar y manifestar su propia budeidad innata. Cuando creemos en el Gohonzon y entonamos Nam-myoho Renge Kyo por la felicidad de todos, de nosotros mismos y de todos los demás, activamos los recursos de ese estado de budeidad que poseemos en forma intrínseca. La budeidad a menudo suele compararse con el espíritu del Rey León, ya que se caracteriza por la absoluta convicción y la compostura de no temer a nada, atributos generalmente asociados a la imagen del Rey León, el rey de todos los animales. Con terminamos la descripción de cada uno de los estados y ahora vamos a estudiar brevemente sobre a qué se refiere la posesión mutua de estos 10 estados. Muchísimas gracias, Robert. De verdad que vale la pena profundizar estos estados y sentir en nuestro corazón que estamos profundizando día a día con nuestra práctica en esta maravillosa enseñanza, ¿verdad? Bueno, entonces, los 10 estados, entonces, para concluir, representan 10 condiciones de la vida, ¿verdad? Que están inherentes en cada una de las formas de vida. Uh-huh. Y es importante acotar que la posesión mutua de los 10 estados significa que la vida, ¿verdad?, aunque manifiesta alguno de estos 10 estados, los posee a los otros 10 en su totalidad. En tal sentido, los Budas y los seres de los otros 9 estados son iguales, pues unos y otros están dotados por igual de estas 10 condiciones de vida. Uh-huh. Entonces es maravilloso porque la vida siempre está en constante movimiento, ¿verdad? No tenemos que quedarnos fijos en un solo estado, sino que la vida va fluyendo. Asimismo, si la vida de alguien en algún momento dado manifiesta alguno de estos 10 estados, conserva a la vez el potencial de revelar cualquier otro al instante siguiente, según las circunstancias o las influencias. Se desprende entonces de ello que toda persona en cualquiera de los 10 estados puede manifestar el estado de budeidad y ser un Buda en respuesta a las condiciones propicias. Eso es realmente lo maravilloso de este budismo, que en cualquier condición de vida que nos podamos encontrar, si vamos a nuestra práctica y entonamos Nam-myoho Renge Kyo, podemos manifestar el estado de Buda de manera inmediata. Entonces, de tal manera, el principio sobre la posesión mutua de los 10 estados explica que uno puede elevar su estado de vida en esta existencia hasta manifestar incluso los estados de Bodhisattva y budeidad. Fe, práctica y estudio. La fe y la práctica. El propósito del budismo Nichiren es propiciar una transformación en la vida de cada uno de nosotros. Hay 3 elementos básicos en la implementación de sus enseñanzas: la fe, la práctica y el estudio.
La fe es la convicción o creencia en el budismo expuesto por Nichiren Daishonin, que se considera la enseñanza correcta para el último día de la ley. La práctica se refiere a una serie de acciones concretas que mantienen los creyentes para transformar y desarrollar su vida. Y el estudio indica la actividad de aprendizaje e investigación sobre las enseñanzas del budismo Nichiren. Nos da principios orientadores para que nuestra fe y nuestra práctica sean correctas, y así contribuye a que la práctica sea más firme y la fe se vuelva más profunda. Entonces, ahora comencemos a estudiar cada uno de estos 3 puntos. ¿Yanni? Bueno, vamos a arrancar entonces con la fe, ¿verdad? La fe implica creer en la enseñanza que expuso el Buda y aceptarla. Es el cimiento para lograr el estado de vida de la budeidad. Por lo tanto, es sumamente importante, ¿verdad? Solo a través de la fe podemos adquirir una sabiduría y un estado de vida tan elevado como los del Buda. Solo se puede descubrir entonces de verdad en qué medida es correcta la filosofía de vida del budismo cuando uno adopta la enseñanza del Buda y cree en ella día tras día, ¿verdad? Nichiren Daishonin, el Buda del último día de la ley, inscribió en el Gohonzon la ley universal de Nam-myoho Renge-kyo con respecto a la cual se iluminó. En otras palabras, en el Gohonzon reveló su estado iluminado de la budeidad en beneficio de todas las personas que vivirían en el último día de la ley, que es esta etapa que estamos viviendo, ¿verdad? Por ende, lo más importante a la hora de practicar el budismo Nichiren es tener una profunda fe en el Gohonzon, reconociéndolo como el objeto de devoción que permite lograr el estado de la budeidad. Cuando tenemos fe en el Gohonzon y entonamos Nam-myoho Renge-kyo, activamos en nuestra vida la fuerza de la ley mística y establecemos firmemente nuestro estado de budeidad interior. Chévere. Ahora vamos con la práctica. La práctica denota las acciones concretas que emprendemos tomando como base la fe en el Gohonzon. El propósito de la práctica budista es manifestar esa budeidad innata y establecer una felicidad absoluta. Para abrir este estado latente y ponerlo en funcionamiento en la vida diaria, es fundamental llevar a cabo acciones sostenidas que nos conduzcan a transformarnos y a desarrollarnos. En ella hay 2 aspectos, la práctica para uno y la práctica para los demás, ¿no? ¿Cómo es esto? La práctica para uno mismo significa aplicar la práctica del budismo en beneficio de nuestra necesidad o aspiraciones personales. La práctica para los demás implica transmitir el budismo a otros para que ellos también puedan beneficiarse de la misma manera. Además, está la práctica diaria del Gongyo y el esfuerzo de transmitir las enseñanzas a otras personas. El Gongyo. El Gongyo consiste en recitar partes del Sutra del Loto y entonar Nam-myoho Renge-kyo ante el Gohonzon. Este es el primero de los 2 aspectos que involucra la práctica para transformar nuestra propia vida. Precisamente cuando tú hablas de la importancia de la práctica del Gongyo, Robert, creo que es importante resaltar o que podamos transmitir esta frase de los escritos de Nichiren Daishonin, que es muy propicia con respecto a esa práctica del Gongyo, ¿no? Que dice, es como el caso de un espejo percudido que una vez lustrado refulge como una joya. Una mente nublada por las ilusiones provenientes de la oscuridad fundamental de la vida es como un espejo percudido, pero una vez pulida, sin falta, se convierte en un espejo impecable que refleja la naturaleza esencial de los fenómenos y el verdadero aspecto de la realidad. Haga surgir una fe profunda y lustre su espejo día y noche, con ahínco y esmero. ¿De qué manera lustrarlo? Tan solo entonando Nam-myoho Renge-kyo. Es correcto, Yanni. Y además ese párrafo deja muy claro, es totalmente el esfuerzo que yo debo hacer como practicante. O sea, es mi práctica personal, ¿no? Entonces, no puedo delegársela a nadie más. Del mismo modo, a través de nuestra práctica asidua o diaria del Gongyo, podemos pulir y fortalecer nuestra vida y cambiar positivamente el funcionamiento de ella. El esfuerzo que hacemos en nuestra práctica por la felicidad de los demás
Es sumamente noble y constituye la práctica y el comportamiento del Buda, que nosotros llevamos a cabo como emisarios de él. La práctica principal y la práctica complementaria. ¿A qué se refiere esto? Esa práctica del gongyo que realizamos todas las mañanas y todas las tardes es un pilar central en nuestros esfuerzos por dignificar nuestra propia vida. En esta ceremonia entonamos Nam-myoho Renge-kyo con fe en el Gohonzon y recitamos una parte del capítulo Medios Hábiles, segundo, y las estrofas del verso del capítulo Duración de la Vida, ambos del Sutra del Loto. Lo fundamental es entonar Nam-myoho Renge-kyo con fe en el Gohonzon. Por eso se le llama práctica principal. La recitación de los dos capítulos, Medios Hábiles y Duración de la Vida, potencia el beneficio de la práctica primaria. Por eso se llama práctica complementaria. Ahora, la razón por la cual se leen en voz alta y rítmica dichos capítulos y no otros es porque ellos contienen los principios medulares del Sutra del Loto, la enseñanza que abre el camino de la iluminación a todas las personas. El segundo capítulo, Medios Hábiles, expone el verdadero aspecto de todos los fenómenos, doctrina central de la enseñanza teórica del Sutra contenida en su primera mitad. El capítulo 16avo, Duración de la Vida, revela el logro de la iluminación del Buda Shakyamuni en el remoto pasado y constituye la doctrina central de la enseñanza esencial, o segunda mitad, de dicho sutra. El Daishonin escribe al respecto: si recita los capítulos Medios Hábiles y Duración de la Vida, los otros restantes naturalmente estarán incluidos, aunque usted no los recite. Entonces, cuando recitamos los capítulos Medios Hábiles y Duración de la Vida, estamos elogiando e incrementando el poder de lo beneficioso del Gohonzon que corporifica Nam-myoho Renge-kyo. Ok, y tenemos entonces el pilar del estudio, ¿verdad? Que se refiere al aprendizaje de las enseñanzas budistas. Principalmente significa leer los escritos de Nichiren Daishonin y estudiar las doctrinas y los principios correctos del budismo Nichiren. Esta actividad nos permite cultivar una fe más profunda y firme y también asegurarnos de estar practicando correctamente. Sin esta base de estudio nos exponemos a generar interpretaciones distorsionadas del budismo o a ser fácilmente confundidos por quienes exponen enseñanzas erróneas. Por eso es tan importante profundizar en el estudio de los principios del budismo Nichiren. El presidente Toda observaba: la fe requiere entendimiento y el entendimiento profundiza la fe. El sentido de estudiar y de mejorar nuestra comprensión del budismo, observa, no es otro que profundizar la fe. El Daishonin exhorta a sus discípulos a estudiar sus escritos en forma reiterada. Por ejemplo, escribe: haga que él lea esta carta una y otra vez y escuche con suma atención. Además, elogia el espíritu de búsqueda de los discípulos que le hacían preguntas sobre las enseñanzas budistas. Nikko Shonin, el sucesor y discípulo directo de Nichiren Daishonin, escribió: los seguidores de esta escuela deben grabar los escritos de Nichiren Daishonin en su vida. Ese es el propósito del estudio del budismo. Las personas de insuficientes conocimientos, inclinadas a buscar la fama y fortuna, no están calificadas para denominarse mis seguidores. De esta manera nos exhorta a estudiar los escritos del Daishonin. Por lo tanto, es importante que profundicemos día tras día en este pilar del estudio también, así como en los otros dos pilares, ¿verdad?, que bien has explicado, Robert, que son la fe y la práctica. Claro que sí. Entonces, hasta aquí el día de hoy culminamos con el resumen de fe, práctica y estudio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta cuarta jornada de repaso del nivel de admisión con estos dos temas. Les recomendamos seguir profundizando a través del material que ha sido desarrollado por la SOCA de acá de Venezuela para que puedan entonces tener una jornada maravillosa de estudio y que tomen esa gran decisión de presentar el examen de budismo este año. Muchísimas gracias. Por aquí les doy el paso a Robert también. Gracias a todos por su atención.